Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y antes de comenzar, quiero darte un fuerte aplauso. Felicitaciones a ti que has llegado hasta este capítulo. Es el último capítulo de Segunda de Crónicas. Con este capítulo finalizamos Segunda de Crónicas. Y es un capítulo supremamente importante, así como lo fue el último capítulo de Segunda de Reyes, que por cierto, si no lo has escuchado, quiero animarte para que escuches el último capítulo de Segunda de Reyes, porque aquí vas a comprender muchísimas cosas, muchísimos acontecimientos de lo que viene de aquí en adelante. Cuando leas Daniel, cuando leas Jeremías, cuando leas Habacuc, cuando leas Isaías, cuando leas muchos de los profetas, cuando leas Esdras, que sigue a continuación, cuando leas Nehemías, vas a necesitar entender todo el contexto de lo que hay en este capítulo, tanto en el último capítulo de Segunda de Reyes como en el último capítulo de Segunda de Crónicas. Por esa razón te animo a que puedas escucharlo, puedas masticarlo. Realmente hay muchas cosas interesantísimas que aprender. A mí personalmente me gustó muchísimo el estudio que hicimos de el último capítulo de Segunda de Reyes. Así que te animo para que vayas a YouTube. Ahí en YouTube tú puedes buscar Pastora Milena de Rojas y escribes Segunda de Reyes 25. Allí culminamos, a ver, rectifiquemos, efectivamente en el capítulo 25 tú escribes Pastora Milena de Rojas, 2 Reyes 25, y ese estudio no te lo pierdas, de verdad que fue espectacular, muy enriquecedor, y lo vas a complementar con el estudio del día de hoy, Segunda de Crónicas 36, para que puedas entender muy bien lo que es la deportación a Babilonia, lo que es la cautividad. Si algún día tú quieres estudiar teología, porque pues aquí estamos apenas dando un primer vistazo, pero si algún día quieres estudiar teología, pues vas a entender lo que es la diáspora, que es precisamente todo lo que ocurre acá en este capítulo, esa cautividad. Eh, y sé que vas a aprender muchísimo, vas a tener gran conocimiento. Y como te digo, para entender todo lo que ocurre en Esdras, Nehemías, en Jeremías, etcétera, pues vas a necesitar entender lo que ocurrió en estos dos últimos capítulos, el último capítulo de Segunda de Reyes y el último capítulo de Segunda de Crónicas. Así que vamos a orar y vamos a leer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Padre, te pedimos, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Amén. Mira este capítulo tan tremendo, o sea, es el final de Segunda de Crónicas y podríamos decir, es el final del pueblo de Israel, pero en realidad es un nuevo comienzo y una nueva oportunidad que Dios está dando. ¿Qué pasó aquí en este capítulo? Acabamos de leer que reinó Joacás, recordemos que murió Josías, entonces se levanta Joacás a reinar, pero este reinado de Joacás fue un reinado muy cortico, fue un reinado apenas de 3 meses, imagínate, un reinado de apenas 3 meses nada más. Este Joacás también hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y dice la palabra que el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Es decir, aquí viene y se levanta el rey de Egipto. Estamos hablando todavía de Necao. Aquí vamos a encontrar muchos nombres de reyes que se levantan. Vamos a escuchar a Necao, vamos a escuchar a Nabucodonosor, vamos a escuchar a Ciro, vamos a escuchar muchos reyes que se levantan, porque recuerden que en ese momento la tierra estaba en una violencia tremenda. Y aquí la Biblia nos está resumiendo casi que 470 y pico años de historia en Primera y Segunda de Reyes y también aquí en Crónicas. Entonces vamos a encontrar
muchos nombres de estos reyes porque de pronto un pueblo se levanta y toma dominio de las naciones, pero de pronto se levanta uno más fuerte que él y toma dominio de las naciones. Y por eso es que encontramos así varios nombres, porque algunos pueden decir como así, no era Necao y como así, luego no era Nabucodonosor y ahora que aparece Ciro. Sí, porque una nación se levantaba contra una nación, contra otra nación y llevaban en cautiverio, tomaban dominio y recordemos que era una época donde al tomar posesión de las tierras había muchísima crueldad y muchísima maldad. Entonces aquí está el rey de Egipto tomando a Joacás, que apenas llevaba reinando 3 meses nada más, porque recordemos que Josías ya había muerto, y establece el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacín. Entonces, ¿qué hace el rey de Egipto? Él dice, no, Joacás, tú ya no vas a reinar más. En lugar tuyo va a reinar tu hermano, que se llama Eliakim, pero a él le vamos a poner Joacim. Y le cambia el nombre y entonces ahora se llama Joacim. Mira que en este caso quien sucedió el reino no fue el hijo, sino que en este caso fue el hermano. Y fue puesto por el rey de Egipto. Fue puesto por este rey que estaba gobernando a Egipto. Y entonces, ¿qué pasó con Joacás? A Joacás lo llevan prisionero a Egipto, ¿sí? Joacás queda allá prisionero en Egipto y mientras tanto, entonces, Joacim, que es su hermano, empieza a reinar. ¿Qué nos dice acerca del reino de Joacim? Nos dice que efectivamente Joacim también fue malo, malo, malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no tuvo ningún temor de Dios. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y él reinó 11 años en Jerusalén. Vemos que él sí ya reinó mucho más tiempo. Pero ¿qué hizo o qué pasó en la época de Joacim? Dice que subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Entonces aquí ya se levanta, es el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor. De Nabucodonosor vamos a ver una historia mucho más extensa allí en el libro de Daniel. Nabucodonosor es todo un personaje que hay mucho que aprender, que hablar, que conocer de Nabucodonosor. El hecho es que Nabucodonosor lo lleva preso a Babilonia y lo lleva atado con cadenas. A Joacim, o sea, para Joacim fue un tiempo muy difícil porque pues Joacim había sido malo, malo, muy malo. La Biblia nos narra que él definitivamente no tenía ninguna clase de temor del Señor, tanto así que Joacim había quemado libros de la ley, o sea, Joacim había quemado los rollos de los libros de la ley. Él dijo, no, aquí la palabra de Dios no es importante. Y entonces él dice, no, aquí vamos a quemar estos rollos de los libros de la ley. En Jeremías, en el capítulo 36 de Jeremías, vuelve y nos habla acerca de este Joacim y describe la impiedad de este hombre. Y cómo Jeremías le habla y cómo Jeremías le dice, Joacim, arrepiéntete. Joacim, mira que lo que estás haciendo está mal, pero Joacim no se quiere arrepentir. Joacim fue tan malo que él también fue el que mató a un profeta de Dios llamado Urías. O sea, él no tenía ninguna clase de temor de Dios. Imagínate, es como si él como rey hubiera dicho, vengan y quemamos la Biblia. Imagínate qué pasaría si en este momento de la historia nuestro presidente cogiera la Biblia y la quemara delante de los ojos de todo el mundo. Pues mira que todos diríamos, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No tiene ninguna clase de temor de Dios. Qué rey tan malo. Pues eso hizo este Joacim. O sea, imagínate la maldad que había en Joacim. Y el libro de Jeremías nos narra, esto se los conté en Segunda de Reyes, nos dice que Jeremías todo el tiempo le habló a Joacim y le decía, mira Joacim, arrepiéntete. Es más, Joacim cuando tenía así como sus momentos de destellos de, ¿qué querrá decirme Dios? Él iba y buscaba a Jeremías y le decía, Jeremías, háblame. Y Jeremías le decía a Joacim, ¿pero para qué quieres que te hable?
sí, pues igual me vas a matar. Y, y le advertía, pero este hombre definitivamente no quería hacer caso de lo que el Señor tenía para decirle. Así que fue muy malo, efectivamente, como aquí está descrito. Y pues por esa maldad, mira que no es que Dios haya dicho, pues ya que se lleven a Joacim, sino que Dios le había dado la oportunidad. Es más, Dios le había dicho, mira, si tú te arrepientes, no vas a tener que pagar las consecuencias y el pueblo tampoco va a tener que pagar consecuencias. Pero él no se quiso arrepentir. Perdón, pero él no se quiso arrepentir. Entonces, efectivamente viene Nabucodonosor y se lo lleva encadenado, se lo lleva atado eh, y bueno, va atado con cadenas. Recordemos que esas cadenas no son como las que nosotros vemos ahí en las películas como las esposas cuando se llevan a un prisionero, sino que eran esas cadenas que les ponían a los esclavos, le ponían esas cadenas pesadas. Imagínate, él perdió todo su poder y toda su autoridad, él se sentía el súper poderoso porque tenía todo el respaldo del rey anterior, pero es que él estaba con el rey anterior para oprimir al pueblo. O sea, Joacim lo que hacía era oprimir al pueblo por agradar a Necao, y ahorita viene Nabucodonosor y lo despoja de todo su poder, lo despoja de toda su autoridad, le pone cadenas. Imagínate ahí a Joacim todo lleno de cadenas, así atado, amarrado y llevado cautivo a Babilonia. Em, y pues nos dice que todos los demás hechos que ocurrieron con Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Es decir, ya de Joacim hablamos en Segunda de Reyes. Por eso, con este capítulo, por favor, estudiate también Segunda de Reyes 25. De verdad que vale la pena que estudies ambos capítulos al tiempo. Luego nos dice que se levantó su hijo Joaquín. ¿Y qué pasó con Joaquín? De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mira, un reinado cortico y en ese poquito tiempo tuvo el tiempo de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. O sea, él empezó a reinar y a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor lo hace llevar también a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces Nabucodonosor dice, bueno, a este también nos lo llevamos prisionero, y no solamente se lo llevó prisionero a él, sino que empieza a llevarse todos los utensilios de la casa de Jehová, todo lo que era de la casa de Jehová. Ahora se va para Babilonia. Nabucodonosor toma posesión de todas esas cosas, empieza a saquear todos los utensilios del templo. Imagínate, el templo empieza a ser desalojado, el templo, todas las cosas valiosas que habían construido Salomón y luego estos hombres de Dios como Ezequías, como el mismo Josías, porque mira todo el trabajo que hizo Josías para reedificar las cosas del Señor, el amor que tuvo Josías por el templo y por la casa de Dios. Pues ahora todo eso es destruido porque Nabucodonosor se lleva todos los elementos. Imagínate, es como si en la iglesia, en el templo, llegara el enemigo y se llevara todos los utensilios con los que se adora a Dios: batería, piano, bajo, los utensilios de la Santa Cena del Señor, el sonido para adorar a Dios, o sea, la silletería. Qué tristeza, o sea, imagínate qué tristeza y qué dolor ver que el templo es desalojado porque el enemigo está acabando con el templo y con las cosas del Señor. Y entonces empieza a gobernar Sedequías. ¿Qué nos dice acerca de Sedequías? Que Sedequías tenía 21 años cuando comienza a reinar, y él reinó 11 años en Jerusalén. Y también hace lo malo delante de los ojos del Señor. Es que todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
sea, mira que ninguno de estos últimos reyes que leímos se quiso arrepentir, ninguno de estos últimos reyes quiso orar a Dios o quiso volver su corazón a Dios, a pesar de que el Señor todo el tiempo les estaba advirtiendo. Y acá el profeta que está hablando a estos reyes es nada más ni nada menos que Jeremías. Mira que nosotros leemos Jeremías y decimos, wow, el profeta Jeremías, tremendo profeta. Pero ellos menospreciaron a Jeremías. Era el profeta que estaba hablando aquí en esta época. Cuando tú te leas Jeremías, Jeremías está hablando todo lo que está ocurriendo en este último capítulo de Crónicas. Y entonces, ¿qué nos dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Mira que Jeremías le habló y 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 le habló. Y Sedequías no se quiso arrepentir, no. Y Sedequías le decía, mira Sedequías, arrepiéntete, mira que si tú te arrepientes, tú no vas a tener que pagar las consecuencias, mira que si tú te arrepientes, Dios puede hacer algo poderoso. Y Sedequías no quiso escuchar a Jeremías. Y las consecuencias de Sedequías fueron terribles. Está en Segunda de Reyes. Terrible, o sea, si algo horroroso tuvo que vivir alguien, fue Sedequías, por causa de su maldad. Dice que se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mira que Sedequías fue tan malo que él juró en su corazón no volverse a Dios. Él dijo, yo no me voy a volver a Dios, yo no le voy a hacer caso a Dios, yo no voy a creer en Dios, aquí cuál Dios ni que nada. Mira que, o sea, el colmo, imagínate para endurecer su corazón de tal manera de jurar en su corazón y decir, yo no me voy a volver a Dios y punto. Y como hay gente que está así empecinada, mira que hay gente que no quiere volver a la iglesia, que no quiere volver a leer la Biblia, que no quiere volver a orar. Eso es terrible. Así era Sedequías. Y vuelvo a decirte, Jeremías le estaba hablando, Jeremías le hablaba, Jeremías le decía, Jeremías le advertía, pero él, cerrado en su corazón, no quiso obedecer. Y dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, el pueblo está viendo todo lo que les está pasando y en vez de buscar de Dios, se vuelven más malos. Están viendo que los están invadiendo, están viendo que los están llevando cautivos, porque mira que aquí ya han llevado parte del pueblo cautivo, otra parte del pueblo cautivo. Y ellos aún así no oran, ellos aún así no se arrepienten, menosprecian el templo, contaminan la casa de Dios. O sea, no les importaba entrar en pecado a la casa de Dios, hacer cosas de pecado en la casa de Dios. Ellos ya no tenían ninguna clase de temor de Dios. Y yo te pregunto a ti, cuando tú estás pasando tiempos de adversidad, ¿cuál es tu actitud? ¿Buscar del Señor? O apartarte de Dios y decir, ay, no, yo aquí ya no voy a buscar de Dios, yo aquí ya no voy a orar, yo aquí ya no voy a congregarme, yo aquí ya no voy, o vas a la iglesia pero igual vas en pecado, no te importa, y si me miran feo, pues a mí qué, y yo aquí respondo como yo quiera, porque aquí lo importante es que yo no me voy a dejar de nadie. Y mira que hay gente que va en pecado al templo y no le importa contaminar la casa de Dios, porque perdieron el temor al Señor, perdieron el temor de Dios. Y dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Uy, este versículo es muy doloroso. Mira, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mira que Dios constantemente les habló, constantemente les envió mensaje, constantemente les envió palabra, constantemente el Señor les quería decir, porque dice que el Señor tenía misericordia de su pueblo, pero ellos fueron los que no quisieron escuchar, ellos fueron los que no quisieron entender. Y pues ya no hubo remedio. Dice la palabra que ellos
persistieron en hacer escarnio de los mensajeros, se burlaban de los mensajeros, menospreciaban a los mensajeros, es decir, menospreciaron al pastor, menospreciaron a los hombres de Dios que predicaban la palabra, se burlaban de ellos, les sacaban mofa, fácilmente hacían memes. ¿Sí? Hoy en día la gente hace memes y le parece fácil hacer memes de los pastores, hacer memes de la predicación, hacer memes de lo que dijo. Y mira que a eso no le agrada al Señor. Gente que se ha apartado de Dios y no solamente se apartan, sino que se burlan de los pastores y sacan mensajitos por ahí todos que contaminan al resto del pueblo, y eso es muy delicado, y ellos pagaron consecuencias. Es que la gente piensa que nunca van a pagar las consecuencias. Lo que no se han dado cuenta es que Dios es paciente, 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 y Él espera, 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 pero llega un momento en el que Dios dice, ya no más. O sea, y Dios no es solamente que espere de manera pasiva, Dios espera, 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 pero mientras tanto les va hablando, les va advirtiendo, les va diciendo, de alguna manera Dios les habla. Y definitivamente hay gente que no quiere escuchar hasta que Dios dice, ya no más. ¿Y qué ocurre después de que estos hombres se burlan de los predicadores? No los quieren escuchar y hacen escarnios de ellos, pues que llega el momento de la gran cautividad. Llega ya este momento de la cautividad, llega el momento de la deportación, llega el momento de esta tercera ola de la cautividad. Y mira lo que dice la palabra, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Mira que ahora se levantan los caldeos. Los caldeos son muy, 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 muy crueles. Los caldeos son muy violentos. Si hasta aquí habíamos visto a los asirios, a los filisteos, que eran crueles, pues ahora vienen los caldeos y ellos sí, mejor dicho, no perdonaban nada. Ellos iban con toda la maldad. Mira que ellos matan a espada en la casa de su santuario a los jóvenes y a las doncellas. O sea, no importa si era jovencito o si era jovencita. ¿Sí? Tanto los muchachos como las muchachas, los chicos como las chicas, todos muertos a espada, los iban matando, los iban matando. Esto era terrible porque el rey anterior, por ejemplo, dice la palabra que cuando a él lo llevaron preso, degollaron a los hijos de él, delante de él, o sea, ahí delante de él lo degollan a los hijos, matan a los hijos. Y después de que degollan a los hijos, o sea, les quitan la cabecita a los hijos delante de él, le sacan los ojos. O sea, imagínate la crueldad tan terrible, la maldad tan terrible. O sea, no les importaba nada, no tenían misericordia. Y ahora entonces toman a los jóvenes del pueblo de Dios, a las jovencitas, toman a los ancianos y dice, y a los decrépitos, o sea, no perdonaron ni anciano ni decrépito, es decir, no importa si estaba mayorcito, 70, 80 años, dice ni decrépitos, es decir, esas personas que ya están a punto de morirse, que ya están, mejor dicho, en las últimas consecuencias. Porque mira esa palabra que utiliza aquí la Biblia, decrépitos, o sea, ya las personas que están, mejor dicho, en las últimas, pero a ellos también los mataron a punta de espada y bueno, acabaron con todos ellos. Y dice que con los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todos los llevaron cautivo a Babilonia, todos se los llevaron. Todos los utensilios de la casa de Dios, todos se los llevan allí a Babilonia. Y creo que este versículo 19 nos hace llorar, o a mí me hace llorar, a mí la verdad me rompe el corazón. Y después de todo lo que hemos leído acerca del amor por la casa de Dios, este versículo 19 para mí es como que, ay, no puede ser, en serio, o sea, ¿qué pasó? Y este versículo 19 es el mismo que va a mover el corazón de Esdras
y es el mismo que va a mover el corazón de Nehemías y es el mismo que va a mover el corazón de Daniel más adelante. Mira lo que dice el versículo 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Todo lo bonito, mira, todo lo lindo de Jerusalén lo rompieron. Todo lo lindo de Jerusalén lo dañaron. ¿Qué pasó con el templo? El templo lo quemaron. Imagínate ver el templo encendido en llamas. O sea, no, yo creo que es una escena donde aquellos que tenían amor por la casa de Dios tenían que estar ahí gritando, no, la casa de Dios, no. O sea, ¿tú sabes lo que representa el templo? En el templo era el lugar donde ellos se iban a congregar y si venía peste o espada de castigo, enfermedad o hambre, o si se levantaban los enemigos y ellos venían a la casa de Dios, ellos iban a orar al Señor y el Señor iba a traer respuesta porque el Señor había dicho, en mi casa es donde están mis ojos, mi nombre y también mi corazón. Pero mira, fue tanto el desprecio que estas últimas generaciones presentaron hacia la casa de Dios, que no les importó llegar en pecado, no les importó que se llevaran los utensilios, no les importó que fuera siendo destruida poco a poco, que ya llegó el momento en el que la casa de Dios fue quemada a fuego, es decir, ellos ya no iban a tener un lugar donde congregarse, ellos ya no iban a tener la oportunidad de presentar ofrendas al Señor, ya no se había acabado el tiempo. Y por eso, mira, es un privilegio para nosotros que en este momento tengamos donde congregarnos. Es un privilegio para nosotros que en este momento tengamos la oportunidad de presentar nuestras ofrendas delante del Señor. Es un privilegio para nosotros que todavía tengamos ese lugar donde podemos ir a cantar alabanzas al Señor, donde podemos ir a ejercer el ministerio, que si tú eres ujier puedas estar en la puerta, que si tú eres ministro de alabanza puedas cantar, que si tú eres ministro de danzas puedas ir a danzar para el Señor, que si tú eres maestro de niños puedas tener un grupo de niños a los cuales les puedas enseñar la palabra y haya un lugar establecido para preparar a esos niños, capacitar a esos niños. Pero mira que llegó el momento en el que ya no hubo más la oportunidad de congregarse. ¿Por qué? Porque el templo fue incendiado. En este momento de la historia, ellos estaban siendo asediados. ¿Qué es ser asediado? Que ellos no podían salir voluntariamente, sino que tenían que quedarse encerrados allí en el lugar donde donde quedaban, ahí les tocaba quedarse encerrados. Y pues ya no se podían congregar porque el templo había sido quemado. Es como, mira, algo similar a lo que vivimos en pandemia, donde nosotros no podíamos salir a las calles porque había un enemigo, el COVID estaba allí afuera y entonces la gente no podía salir. Y mira que esto duró apenas 3 meses, en algunos lugares duró 5 meses. Y mira cuánta destrucción hubo, negocios que se cerraron, gente que falleció, el caos emocional, gente que sufrió de depresión, de ansiedad, de estrés, aumentaron las tasas de muerte en el mundo entero. Imagínate cómo estaba el pueblo, todo lo que es la cautividad. Y eso que el enemigo de ellos no era un enemigo invisible, ellos salían a la ventana de la casa y ahí estaban los caldeos y estaban los de Babilonia y estaban los pueblos enemigos ahí listos para asediarlos, para llevarse los prisioneros. Imagínate la angustia de una mamá saber que esos caldeos en cualquier momento iban a entrar a la casa y acabar con sus hijos, con sus hijas, con los abuelitos. No, eso, un caos terrible, se los iban a llevar amarrados, se los iban a llevar con cadenas, con mucho dolor. Las cadenas que ellos utilizaban a veces eran cadenas grupales, donde la cadena del cuello de uno jalaba el cuello de la otra persona. En algunos casos les ponían esas cadenas eh, presionando la boca, es decir, los llevaban, les ponían la cadena aquí en la boca y los arrastraban así de la boca para llevarlos cautivos eh, allí a la prisión que tenían preparadas para ellos. Es decir, fue un momento muy doloroso.
y estar sufriendo todo ese dolor y ahora ver que el templo estaba siendo incendiado, que el templo había sido destruido. Por eso entiende este versículo para que puedas leer Esdras y decir, uy, Dios mío, claro, con razón Esdras vivió lo que vivió. Uy, claro, Nehemías, no, con razón Nehemías se sentó a llorar, no, es que yo también estoy llorando, yo leo esto y yo estoy llorando, imagínate ellos que lo estaban viviendo en carne propia, ellos que lo estaban viviendo, imagínate a Daniel, Daniel que estaba cautivo en Babilonia, porque ahora entiendes, Daniel fue uno de los que se lo llevaron cautivo a Babilonia, Daniel es de la época de Nabucodonosor, y Daniel amaba al Señor, Daniel amaba el templo, pero mira cómo ya no había templo, o sea, Daniel tenía que orar hacia el templo, pero ya no había templo. Daniel entendía todo lo que era la palabra de Dios, el amor por la casa de Dios, pero ya no existía. Es decir, Daniel tuvo que vivir en un acto de fe y arraigado a lo que él había aprendido, entendido, porque estaba cautivo. Entonces, mira cuántas cosas tan tremendas en este capítulo y por eso es todo lo que vamos a entender más adelante. Y el templo está así incendiándose, los palacios también fueron consumidos a fuego, destruyeron los muros, o sea, rompieron el muro. Ahí es cuando el muro de Jerusalén es roto. ¿Te acuerdas que Josías, por ejemplo, había trabajado para levantar más alto eh, el, el muro? Y vemos como ahora el muro es destruido, está todo totalmente destruido. Y dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, después de Babilonia, pues ahora se levanta un nuevo ejército, se levantan los persas y viene pues un nuevo tiempo. Esto lo vamos a entender en Nehemías, cuando estemos leyendo Nehemías. Y Jeremías también, allí en Jeremías también vamos a entender, pero pues el reino de los persas va a ser bien, bien interesante. Bueno, en Daniel también vamos a alcanzar a ver algo del reino de los persas. Y vemos cómo efectivamente es esta tercera ola. Entonces aquí hablamos acerca de la cautividad, hablamos acerca de la diáspora. Y cómo termina, ya porque ya los últimos versículos de Segunda de Crónicas, señoras y señores, estos dos últimos versículos dice, más al primer año de Ciro, rey de los persas, entonces mira, ya son los persas. Eso también te va a servir para entender Apocalipsis. Y más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Mira cómo este libro termina con una luz de esperanza. En un solo capítulo, en el último capítulo, está todo el caos del dolor, la destrucción. Creo que cuando nosotros llegamos al versículo 19, donde estamos leyendo que se quemó el templo, que los jóvenes fueron muertos a espada, que se llevaron todas las cosas del templo para Babilonia, que la gente está cautiva, nosotros decimos, no, llegó el final, o sea, final, ya no va más, ya no hay nada más que hacer, ya se acabó todo, fin de la historia, lloremos todos juntos. Pero mira cómo Dios tan lindo que nos permite leer estos dos últimos versículos donde nos dice que se levantan los persas, que también son un pueblo enemigo, son un pueblo que ahora se levanta en contra de las demás naciones, pero como en medio de esa situación Dios levanta al rey Ciro. Y Ciro, aunque no es del pueblo judío, mira que Ciro escucha la voz de Dios y Dios le dice, tú vas a tener que
edificarme casa en Jerusalén. Y Dios habla a Ciro y Dios lanza una luz de esperanza y es a través de Ciro que dice, bueno, ¿quién hay entre vosotros del pueblo de Dios para que regrese, para que retome y que Jehová, su Dios, esté con él? Si el Señor tu Dios está contigo, ven, sube y vas a reconstruir. Si el Señor tu Dios está contigo, ven y vas a restaurar todo lo que había sido destruido durante todo este tiempo. Hay una luz de esperanza para nosotros, iglesia. Y es que si nosotros volvemos nuestro corazón al Señor, si nosotros nos volvemos con todas nuestras fuerzas, Dios nos va a dar la oportunidad de restaurar todo lo que el enemigo intentó destruir. ¿Va a costar? Sí, va a costar, y creo que ahorita vamos a empezar a leer. Estos dos libros que siguen son muy lindos, la verdad, estos dos libros que siguen, Esdras y Nehemías, son wow, espectaculares. Son un deleite en la lectura. Y aquellos que amamos al Señor, sabemos que si obedecemos al Señor, que si somos fieles con el Señor, no importa lo que el enemigo haya intentado destruir, en Cristo Jesús podemos reconstruir y restaurar, reedificar y volver a levantar, porque el Señor está con nosotros. Por eso mira las palabras de Ciro: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Mira, termina diciendo suba. Mira que todo viene cayéndose, pero esta última palabra de Segunda de Crónicas es suba. Es como que el Señor está resumiendo en una sola frase todo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Así que levántate, porque si el Espíritu Santo de Dios está contigo, levántate, vas a restaurar tu hogar, vas a restaurar tu casa, vas a restaurar la obra en la casa del Señor, la obra en la casa de Dios, vas a restaurar el ministerio y vas a restaurar todo aquello que el Señor ha puesto por delante. Así que ánimo, y nuevamente quiero felicitarlos, nuevamente quiero darles un aplauso a todos ustedes que llegaron hasta aquí, hasta Segunda de Crónicas, y nos preparamos para leer dos libros maravillosos, Esdras y Nehemías. Te aseguro que van a ser de mucha bendición para tu vida. Ahora los vas a leer con mucho entendimiento, ahora ya vas a saber qué es lo que estaba pasando en aquella época y por qué pasó lo que pasó con Esdras y por qué pasó lo que pasó con Nehemías. Y te felicito, eres un vencedor, eres un campeón. Ánimo, sigue adelante, que ya tienes un lindo conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra es viva y eficaz. Señor, perdóname si nosotros también hemos sido necios y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, si te hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, si preferimos perseverar en nuestros argumentos. Señor, tu palabra declara que el pueblo menospreció a los pastores, menospreció a los mensajeros de la palabra, se burlaron de ellos. Padre, yo te pido, Señor, perdona el pecado de tu pueblo. Si hay alguien, Señor, que se haya burlado de los pastores, si hay alguien, Señor, que haya menospreciado al pastor, Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, perdónalos, Señor. Perdónalos, extiende tu misericordia, Señor, extiende tu mano poderosa. Señor, ayúdanos a valorar el hecho de que tenemos un templo, tenemos un lugar donde podemos llegar a congregarnos. Ayúdanos a valorar, Señor, tu casa. Es un privilegio poder estar en tu casa, poder habitar en tu casa. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das una esperanza y nos das una oportunidad de levantarnos, Señor. Tu palabra declara: quien haya entre nosotros de todo tu pueblo, sea Jehová nuestro Dios con nosotros. Y vamos a subir, vamos a levantarnos, Señor. Vamos a ir hacia arriba, vamos a ir hacia adelante, en el nombre poderoso del Señor Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Señor, declaramos día de bendición en nuestro trabajo, día de bendición en nuestras finanzas, día de bendición en nuestra salud, día de bendición en nuestra familia, día de bendición en el ministerio que nos has entregado.
y en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Felicitaciones, hijitos de Dios. Bueno, aquí concluimos con Segunda de Crónicas. Prepárate el viernes. El viernes quiero escuchar tus comentarios. Quiero saber qué aprendiste, qué habla el Señor a tu vida. Así que me gustaría saber todo aquello que el Señor sembró en tu corazoncito. Así que prepárate y vamos a estar en vivo. Vas a estar escribiéndome a través de Facebook para que podamos socializar. Para mí es de mucha bendición saber qué aprendiste en este primer y segundo libro de Crónicas, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó. Nos vamos a conectar hora Colombia, 6:30 de la mañana, ¿vale? Entonces, como vamos a estar en vivo, nos vamos a conectar en Facebook a las 6:30 de la mañana, hora Colombia. Ahí vas a estar súper pendiente, súper atento y pues quiero leer tus comentarios. Quiero invitarte también para que puedas asistir a la casa del Señor. Ven y congrégate, y te recuerdo que este sábado tenemos un hermoso tiempo con todos los jóvenes en el seminario Yo Soy Leyenda, sábado a las 4 en punto de la tarde. Si quieres mayor información, escríbeme a la línea WhatsApp 305-437-3157 y allí te voy a estar dando toda la información que necesitas. Yo Soy Leyenda este sábado a las 4 de la tarde. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.